Hola, bienvenidos al segundo video que dije que iba a hacer. Bueno, en este video voy a hablar de lo que dije de balance, un poco de raza de atributos y algo más. Eh, bueno, para empezar, balance en cierto sentido no es, porque mi objetivo no fue balancear las subclases. Si iba por ese camino, no iba a terminar llegando a ningún lado. ¿Por qué? Porque cada subclase es fuerte en diferentes funciones, en diferentes escenarios. Acá el principal objetivo mío fue que nuestra jugabilidad con nuestra subclase sea más divertida, más entretenida, más fluida. Eh, Agregando algunas cositas, pero principalmente eliminando todo lo que sea tosco. Y para empezar hablando de lo que es tosco, hay que empezar hablando del guerrero. Lo que tiene el guerrero es que su ataque es monótono. ¿Por qué es monótono? Porque todos sus poderes están afectados por el entrenador del arma. Entonces, el guerrero no puede cambiar poderes como el arquero o el mago. ¿Se entiende? Entonces, eh, para encarar este tema, yo tuve que dividir sus poderes ofensivos del guerrero en dos tipos. Uno serían las embestidas del guerrero y otro serían los ataques de carga. Una embestida obviamente es el guerrero embistiendo al objetivo. ¿Con qué? Con un poder instantáneo, pero que está afectado por el intervalo del arma. Entonces, supongamos que tenemos un caballero con una finta instantánea que va de frente o está persiguiendo a un objetivo desde atrás y le lanza la finta instantánea. Pero claro, si el caballero lanza un básico, después va a tener que esperar una especie de impulso para lanzar esa finta instantánea. Entonces, por ese lado tenemos la embestida. Y por otro lado, tenemos los ataques de carga. Que la mayoría son ataques de carga, básicamente. Donde el ataque de carga es el guerrero haciendo un movimiento con su arma, pero ese movimiento requiere de una invocación mínima de por lo menos 0,25 segundos. Pero ninguno de esos poderes está afectado por el entrenador del arma. Entonces, el guerrero puede tirar un básico y cambiar ese poder que siempre tiene una invocación, que siempre necesita plantarse, aferrarse al piso para poder lanzarlo, digamos. Entonces, esos poderes, si bien los podés cambiar con los ataques básicos, se hace más, no están preparados tanto para, por ejemplo, perseguir a un enemigo o irle directamente de frente. Entonces, acá tenemos la rama aplastantes y ya impactos vigorosos ya empieza ya es un ataque de carga. Todas estas ramas tienen una embestida y después todos los otros son ataques de carga. Como dijimos, una invocación mínima, no está afectado por el control del arma y bueno, estos daños están como equilibrados. Después tenemos exceso de buff. Los bárbaros lo saben perfectamente. Tienen que activarlos, ir a la batalla. Y si la batalla se empieza a alargar, es como que tenés que estar tu mitad del tiempo viendo si tenés que renovar un buff y la mitad del otro tiempo ver todo lo que está pasando a tu alrededor, digamos. Entonces, y son tantos buffs, el bárbaro debe tener como 8, que agarré algunos y los puse activables. Otros los puse pasivos directamente. Bueno, entonces seguimos acá con triturador, que sería un golpe fuerte. También no está afectado por el entrenador del arma, invocación 0,5. Rompecostilla también, invocación 0,25. Ejecución. No voy a entrar en detalle de todo, porque si no, no termino más. Pero intenté como respetar la temática del poder. Por ejemplo, acá dice: el guerrero pelea buscando la forma más efectiva de contraatacar. Es un bonus de daño por 20 segundos. Aplastamente sería la embestida del aplastante. Le sacamos los remover poderes
invocación instantánea, es afectado por el intervalo del arma, es un golpe directo a la cabeza que aturde al oponente. La duración, un daño. Acá casi todos tienen daño porque vamos a ver después el tema de los caballeros. Rompe quijada, rompe la mandíbula, un golpe a la mandíbula que marea al oponente. Y después tenemos poderes que no necesitan ningún punto como si fuera un poder Warmaster. O sea, solamente, por ejemplo, acá llevando la rama al 17, ya este poder viene incluido en esos 17 puntos. Tenemos resistir punzante más 10%. Golpe de trueno tampoco necesita ningún punto. Sería un golpe de trueno al 5. Y ninguna de estas áreas está afectado por el intervalo del arma. Una invocación más rápida. Todos los costos de maná de arquero y guerrero fueron reducidos para que el maná no sea algo tan nocivo como lo es hoy, digamos. Que el maná sea, para los que conocen el LoL, el maná existe, pero no te impide tanto la pelea, digamos. Bueno, empezamos con los punzantes, sería lo mismo. Maniobra ágil, activable. Después tenemos riposte. O sea, esto es para las armas de dos manos. Porque tenemos el daño de ataque. Sacamos ese de convertir maná en daño. Y tenemos un daño de ataque extra para armas de dos manos, que sería de 20%. Lo mismo con Cruz del Sur. Y después en su versión aplastante está el ataque bestial. Esos tres tienen un bonus de daño extra por arma de dos manos, como para representar la realidad. No es lo mismo ejecutar un movimiento con un arma de dos manos, una lanza de dos manos, que con unas duales. Después tenemos los buffs con los 3 más 15% del daño. Sacamos la regeneración de vida y maná, balestra, empalamiento. Acá la embestida sería el perforacerebro, un ataque directo a la cabeza que afecta la concentración del oponente, marea. Y después algo interesante es la estocada múltiple, estas áreas, con rango 0, área 3. El guerrero ejecuta múltiples estocadas en el área donde se encuentra su objetivo. Entonces, mientras vos estás peleando contra otro guerrero, estás combiando poderes. De repente se le unieron dos aliados a él. Entonces decís, che, ahora me conviene combiar la estocada múltiple. Y le haces daño a los tres. Tiene una buena invocación de 0,5. Recarga 45. No está afectado por dentro del arma. Y 140% de daño. O sea, también podrías usar el golpe relámpago, el de 360 grados. Pero tarda el doble de invocación y tiene una recarga de 120 segundos. Bueno, lo mismo con Cruz del Sur, recarga 20 en vez de 10. Acá, este poder de cortante que reduce la velocidad de movimiento dice que es un golpe a la pierna del oponente que queda con dificultades para moverse. Pero vos ves la imagen y eso es un brazo con el arma. En realidad el golpe a la pierna es el de inhabilitar. Entonces los cambié de lado. Puse este que será lo mismo. Tiene un daño de ataque. O sea, tiene una invocación de 0.25 velocidad de movimiento. Y ese lo llevé a la imagen a técnicas. Choque sería la embestida. Bueno, acá directamente la descripción lo dice. Una fuerte embestida desestabiliza al oponente que recibe daño y queda aturdido. Bueno, dice queda aturdido y saca evasión y resistir aturdido en vez de aturdido. Entonces pongo el aturdido. Arrasador lo mismo, rango 0, área 3, ataque fatal, un corte a la frente llena de sangre la visión del enemigo. En vez de sacarle protección, sería no puede atacar. Bueno, tifón lo mismo. Técnicas, puntapié. Acá lo que también sucede es que no respeta la realidad, digamos, el puntapié. Vos vas corriendo desde atrás y ejecuta el movimiento del puntapié de forma instantánea, digamos. Y eso no lo podría hacer.
Entonces tiene una invocación mínima de 0.25. No requiere ningún punto, cautela. Todas las recargas globales de los buffs de arqueros y guerreros son muy cortas. Vamos a hablar de esto también en los magos. Embestida no requiere ningún punto, sería una embestida al 5. Defensa marcial era una pasiva que estaba dando vuelta por ahí. No requiere ningún punto, es menos 5% de daño de rango recibido. Intimidar está más equilibrado. Si quieren pausar el video lo pueden hacer y verlo. Preparación rigurosa no requiere ningún punto. El guerrero explota de energía, lo cual hace que el siguiente intento de control no lo detenga. Dura 9 segundos. Incapacitar, acá lo que dijimos. Un golpe al brazo del oponente que queda con dificultades para protegerse. Daño de ataque, la protección. Acá tenemos algo interesante que es soporte defensivo. De nuevo para los guerreros. En el reino antiguo está para los guerreros. Acá esto es una instancia, digamos. Una instancia significa que es una activable que no gasta maná, digamos. Entonces el guerrero adopta una postura defensiva pero se mueve más lentamente. Nada, es una opción que tiene el guerrero para sacrificar velocidad de movimiento por más equilibrio. Mana sin costo, invocación instantánea. Recarga global muy corta, recarga 30 segundos. No tendría ninguna estela ni haría ningún movimiento con el arma. O sea que si vos ves un guerrero, puede ser, o sea, y ya está en modo ataque, que eso también vamos a hablar del tema de las resistencias, puede activarse soporte defensivo. Reflejos marciales tampoco no necesita ningún punto. El guerrero aumenta su presión en sus ataques, tipo pasiva, chance de crítico absoluto más 10%. Ahora, vos vas a decirme, loco, estás premiando a todos los guerreros. Sí, pero ya vamos a hablar de todas las subclases. Bueno, bárbaro. Esta rama volvería para las ramas duales. Acá fulminante lo que tiene es que cuando el bárbaro lo activa, es como que se desespera por meter mucho daño, por ver mucho daño, ¿no? Entonces eso siempre lo hace llevar a desequilibrarse solo y termina muriendo. o termina se termina desesperando solo principalmente. Y el fulminante en el reino antiguo no estaba y los bárbaros pegaban una banda y eran fuertes tanto ofensiva como defensivamente. Entonces acá lo que tenemos es una pasiva que se llama incontrolable, que cuando el bárbaro tiene menos del 25% de la vida, este poder se activa por 5 segundos, cada un segundo si la vida sigue estando debajo del 25%. El bárbaro obtiene poderes ocultos cuando su salud es crítica. O sea, cuando llega a 25% de la vida o menos, se le activa la estela de soporte defensivo, que es medio como frenética. Esto, o sea, quiero decir que los magos, cuando tienen poca vida, se ponen una barrera de energía y eso les da una vida más en el combate. Los arqueros tienen poca vida, retroceden y siguen participando de la batalla. El caballero obviamente se puede tirar ejército de uno, lo que sea, pero el bárbaro, cuando tiene poca vida, es como que está mucho más susceptible que las otras 5 subclases. Entonces este extra lo va a llevar a no rendirse y a seguir luchando. Y también sirve para el leveo, obviamente, la velocidad de ataque y bonus de daño. Bueno, sed de sangre, acá lo que tenemos es muy tosco para el leveo principalmente. Y bueno, es otro poder que también pude poner activable. Da una velocidad de ataque, 15%, pero un extra de 10% más si se utilizan duales. Tipo activable, recarga 60 segundos. Todos estos activables, uno, vas con el bárbaro, te bajaste el caballo, vas corriendo, lo activás y no hace ninguna estela ni nada. O sea,
ni te pone en modo ataque al bárbaro. Simplemente se activa y listo, ya lo tenés activado y ya no te tenés que preocupar por eso. La idea es que el bárbaro esté preocupado o sea, activar algunos buffs como Desky, Retorno, Coloso, Cautela y alguno otro más, pero que esté principalmente atento a lo que está pasando en la batalla, digamos. Después tenemos Fortaleza, una pasiva que no requiere ningún punto, daño crítico más 30%, ataque bestial, aturde por 2 segundos en todos los niveles, es como un interrumpidor, yo le digo interrumpidor. Si vamos a los poderes de las ramas, podemos por ejemplo usar el ataque fatal al 1, entonces no puede atacar por 2 segundos, entonces por ahí le interrumpís un casteo. Se puede usar al 5, si usas con daño, o sin usar daño en el caballero, vamos a ver eso, o al 1. Bueno, lo mismo con ataque bestial, que sería, tiene un daño extra si se usa armas de 2 manos. Bueno, después tenemos despedazar, que lo deja sangrando al oponente. Golpe espiritual, desestabilizador, ondas expansivas, el mismo sistema, rango 0, área 3. También los sonidos hay muchos poderes que no tienen sonido, invocar rayos, oscuridad, maestro de destrucción. Entonces eso también hay una sección de sonidos. Si se fijan y agarran una lanza de 2 manos, se van a dar cuenta que el golpe básico no tiene ningún sonido. Aplastamentes. Hay varios que no tienen sonido. Todo esto está... Agarré todos los sonidos que había, por ejemplo, y en oscuridad el sonido de astucia del zorro queda muy bien. El maestro de la destrucción, el sonido de la masa devoradora de sultar queda muy bien. Tormenta helada, se le puede agregar la explosión de hielo. Tornado no tiene ningún sonido. Bueno, todas esas cosas también son detalles que cuentan. Furia de la Tierra, el mismo sistema, rango 0, área 3. Hasta lo podés ejecutar luchando en un 1 contra 1. Recarga 90, 125 daños, noquea. No está afectado por el entrevero del arma. Torbellino, no requiere ningún punto. Salud menos 200. Gritos de guerra. Esto también los poderes están reordenados para los leviadores principalmente. En vez de bonus de daño del arma, bonus de daño para que los atributos de la clase vuelvan a ser fuertes como en el Reino Antiguo. Tenemos Berserker, el bárbaro se prepara para usar su arma, lo mismo, activable, bonus de daño. Recarga global muy corta. Frenesí lo mismo, activable. El bárbaro se prepara para recibir daño físico. Retorno, no requiere ningún punto. Más equilibrado. En vez de 10 de duración, 15. Velocidad de movimiento más 20%. Daño a rango menos 20. Coloso directamente te da fuerza. Esa fuerza termina afectando a todos estos bonus de daño. Entonces, en vez de 10% de salud, sacaría 15. Corte en su cabeza no requiere ningún punto. Bramido ensordecedor, lo mismo, rango 3, área 5. Sacamos el afectado por el trono del arma, mucho más directo. Rugido desafiante es una pasiva con duración de poder. Alarido, lo mismo, rango 3, área 5, no puede atacar. Desquiciamiento, mayor duración pero mayor recarga. Y como dijimos, el tema del maná, gasta como 400 maná, algo así, o 300. Y después tenemos la rama War Master, que no requiere ningún punto. Sacamos el chat de War Master, que dice que es un chat secreto entre los War Master, que no sé si son una secta, algo así. Entonces estaría el chat de Ignis en todo el mapa, y eso haría que vos cuando hables en ese chat le hables al reino, digamos. Le hables a todos.
a los que están subiendo nivel. O sea, el que está subiendo nivel va a ver que hay vida en el juego. Va a ver más o menos la onda que hay. Puede preguntar cosas. Sí, también no hay ningún problema en que alguien ponga vendo no sé qué. Total, uno sabe cuando se trata de comercio o cuando se trata de guerra, digamos. Después, siguiendo con lo que es tosco, tenemos el estandarte que nos interrumpe el medio de la batalla. Cuando vemos un estandarte, enseguida nos desconectamos de la guerra, vamos corriendo, lo agarramos y después tenemos que reincorporarnos a la guerra. En cambio, este estandarte sería... lo clava el bárbaro y daría tipo un aura con área 15 con velocidad de ataque y bonus de daño. ¿Por qué no salud? Porque la salud la daría el brujo con la bola roja, que ya dijimos que el TP ya está solucionado. Y 2000 de maná lo daría la bola del conjurador. Bueno, duración de lo mismo, 60 segundos, recarga 600. Incluso el bárbaro lo podría clavar estando solo y beneficiarse de él, tío. Todos estos numeritos están más directos. Grito heroico lo mismo, rango 3, área 5. Sangre de Warmaster para las 6 subclases, 700 de salud. Y acá dijimos la diferencia, que las duales tienen el 10% extra en la activable C de sangre. Las armas de 2 manos tienen su extra en estos poderes como riposte y cruz del sur y ataque bestial, que solamente podría elegir uno. Y acá el equilibrio final de estos dos tipos de armas, con un nuevo rango para las armas de 2 manos, 2,5 para la lanza de 2 manos, 1,5 para las otras. Y después multiplicamos por 2 el daño de arriba y los daños de abajo, para que el arma de 2 manos represente una primaria y una secundaria juntas. Entonces, si es un arma de magnas, tendría por 2 arriba y lo mismo para abajo y una muesca más. Entonces va a hacer que el ítem de 2 manos se vea mucho más fuerte estadísticamente. Y ahí terminamos de equilibrarlo y listo. Después tenemos nuevos amuletos y anillos. Anillo de la fortaleza en vez de más 8 fuerza, más 8 atributos de clase, para que la puedan usar las otras 3 subclases en su versión de filo y en su versión de punzante. Anillos para los magos, 7 velocidad de invocación, maná o salud. Amuleto para el mago, 10% de velocidad de invocación, salud más 200. Acá tenemos un tema con el amuleto de la furia de Sultar. Este amuleto es el que te da 15% de duración de poder. Esto hace que el cazador tenga esta situación que va con el camuflaje, y cuando se le está por terminar cambia de amuleto, y cuando se le termina vuelve al amuleto anterior. La opción está, entonces el cazador por ahí no sabe si gastar 250k de monedas Warmaster en ese amuleto. Es molesto cambiar de amuleto al otro. A mí lo que me pasa hoy es que yo ahora tengo un amuleto que no tiene vida, entonces por ahí no me doy cuenta y estoy atacando y me olvidé que tengo el otro amuleto puesto. Entonces todo eso se resuelve fácil, sacando la duración de poder. Le ponemos salud más 200. Y camuflaje lo vamos a poner en 90 segundos. Entonces queda más limpio el sistema y no tan tosco. Bueno, amuleto del bosque radiante, velocidad de ataque más 10%, salud más 200. Y ahora empezamos con los caballeros, que hay cosas interesantes acá. Se extraña mucho el caballero antiguo. Era un caballero de nivel 50 que no pasaba de una instancia a la otra. Era un guerrero fuerte y defensivo. Entonces la idea es traerlo de nuevo sin eliminar a este nuevo caballero soporte, ¿no? Entonces el caballero tendría que elegir entre una instancia o la otra en su configuración. Si elige la instancia ofensiva, es una pasiva que al 5 da 20% de bonus de daño, y le sacamos completamente la penalización de protección y evasión. Obviamente no tendría la estela roja debajo. Pero si gasta algún punto en esta pasiva, se va a activar
Y como se va a activar, no vas a poder lanzar el activable instancia defensiva, que al 5 da 20% de resistir daño. Entonces, tenés que elegir entre una o la otra. Si vos, o sea, podés ponerle los puntos a los dos poderes, pero no vas a poder lanzar la instancia defensiva. Entonces, supongamos que yo, por ejemplo, mi caballero es un caballero de soporte, tiene una espada con un daño arriba y solamente 9 consti abajo. Entonces, y a mí, o sea, hoy el caballero de soporte es, si hablamos del tema del afectado por el intervalo del arma, es medio, no es muy divertido jugar con el caballero de soporte, porque para lanzar poderes penalizantes tenés que evitar que se te escape un ataque básico, es todo, todo medio tosco. Entonces, supongamos que, digo, bueno, yo como no tengo daño en mi arma, y quiero ser un caballero de soporte, opto por la instancia defensiva. Entonces, de todas maneras, sacamos también el penalizante de no puede invocar poderes de daño, eso para que el caballero de soporte pueda penalizar con todos esos poderes que mencioné ya. Y también sacamos el bonus de daño menos 90%. Esto es para que el caballero de soporte, yo si bien mi espada no tiene bonus de daño abajo, algo, o sea, debe tener 250 de daño cortante y más 30 y pico arriba. Entonces, con eso, el caballero de soporte le puede hacer daño a la puerta. A una puerta, por ejemplo, o al enemigo. Algo de daño le podría hacer. Y con eso no haría falta tener que desactivarlo y después volverlo a activar. Entonces vos me dirás, che, pero yo puedo ser caballero ofensivo y usar la instancia defensiva. Sí, pero te conviene, si vas a gastar tantos puntos en Cruz del Sur, la esgrima, la pasión más 15% de cortante, y tenés un arma con mucho daño, todo eso lo vas a potenciar mucho más con un 20% de bonus de daño que con un 20% de resistir daño. Que ya no son 40%, son 20%, es más tranqui. Entonces, después tenemos una invocación instantánea. No te pondría en modo ataque, no haría el gesto con el arma, no haría el sonido. Y tampoco tendría la estela gris debajo del personaje. Entonces eso vas a poder ejecutar mejor tu rol de tanque, siendo caballero defensivo. Y el caballero ofensivo también se va a poder ocultar, digamos. O sea, sorprender al enemigo. De todas maneras, ya como dije, ya no son 40%, es un 20%, no es tanto. Así que el enemigo va a tener que probar o ver qué onda con ese caballero. Si le vas con una Cruz del Sur de 1500, ya vas a ver que tenés instancia ofensiva. Pero bueno. Después tenemos finta, no requiere ningún punto. Es una embestida, está afectado por el intervalo del arma. Después tenemos poderes que también sirven para el caballero soporte como ataque final, que depende de la vida que le queda al objetivo. Una invocación mínima. En vez de decir éxito, diría el número que le infligió al enemigo. Como si fuera un ataque. La idea es que se sienta como si fuera una Cruz del Sur, pero que es un ataque final. Principalmente para los caballeros, para terminar de matar los caballeros o quien sea. Piel de troll activable, invocación instantánea. Furor del caballero más equilibrado, sin la estela esa amarilla. Tenemos presencia heroica, invocación instantánea. Recordemos el gasto de maná, acá creo que gasta como 400. Ejército de 1 es el único buff de los guerreros y arqueros que tiene una invocación, porque es el único buff en el que el guerrero levanta la espada. Es como para hacer que este poder sea más significativo. No requiere ningún punto. Y sería el ejército antiguo con duración 40 segundos, recarga 120. Haría la estela inicial, pero sacaríamos la estela de los hombros. Otra vez. Hoy lo que sucede es que te ven con la estela en los hombros
y directamente como que te ignoran, digamos. En cambio con esto eh, va, va a poder tanquear mucho mejor. Bueno, bloqueo no necesita ningún punto. Duración 60, recarga 80, 150% de bloqueo. Avasallar es otro poder que puede usar el caballero soporte para interrumpir o para meter daño. Al 5 tiene mucho daño aplastante. No está afectado por entrar al arma, rango 1. Aturdir por 3 segundos. Bloqueo preciso. Manto etéreo, invocación instantánea. Ya, o sea, mucho más fácil de lanzar. Firmeza con 35% de noqueo. No requiere ningún punto. Más el soporte defensivo, ya te garantizas de que el caballero no se va a caer. Proteger aliado, muro protector, barrera reflectora, invocación instantánea. Y después tenemos Warmaster, un vendaje, que sería el típico vendaje de los juegos, donde el personaje principal se agacha y se empieza a vendar. Esto es lo mismo, por eso tiene una invocación bien larga de 4 segundos. Esto principalmente sirve cuando termina el combate y el caballero queda herido, puede vendar sus heridas, y si no quedó herido puede vendar las heridas de un aliado. Es un regenerar salud más 100 por 20 segundos, serían 2000 de salud, 90 segundos de recarga. Bueno, ahora empezamos con los arqueros. Acá la idea es que se redujo a la mitad todas las invocaciones, porque el arquero lo que tiene es que tiene que usar 3 arcos, digamos. Tiene el arco largo, el arco corto y además un arco de bi. Entonces, con las invocaciones reducidas a la mitad y muchos buffs pasados a instantáneos, para que no sean toscos a la hora de invocar, entonces tardarías más en tener que seleccionar el arco de bi y invocar el poder que directamente invocarlo, digamos. Entonces eso le va a dar mucho más atractivo. Y también yo me di cuenta que las invocaciones de 1 segundo o 1 segundo y medio no son del todo representativas en el lanzamiento de una flecha, porque al final el arquero termina lanzando una flecha con su poder. Si se fijan en el movimiento que hace, el arquero está lanzando una flecha. Entonces, con 1 segundo de invocación es como que parece que está lanzando un auto en vez de una flecha. Bueno, tenemos... Acá hay varios cambios sutiles, pero lo que pasa hoy generalmente es que todo depende del penetra escudo solamente. Acá un poco más equilibrado, maniobrabilidad. Es un poder clásico del juego, que aumenta un poco la duración al 5. Especialista en esta posición. Bonus de daño en vez de bonus de daño del arma. Tiro al blanco se puede usar en todos los niveles. Despedazar sería como un penetra escudo más fuerte, donde el personaje queda, el objetivo queda sangrando. Ojo de águila, no requiere ningún punto, es un activable. Queda concentración. La idea es que estos poderes activables no generen, lo que digo, no generen ruido visual, no estén todo el tiempo parpadeando, digamos. Por eso la idea sería hacer que esa estela del ojo de águila sea más natural. Y también, por ejemplo, mente en blanco, queda una luz verde parpadeando. Y eso, por ejemplo, lo eliminamos, entonces el conjurador queda más libre en lo que es lo visual. Bueno, después tenemos lluvia de proyectiles, no necesita ningún punto. Invocación 1 segundo, maná 200, recarga 120, daño de ataque 125 con un buen daño punzante. Es una opción. Arcos cortos, lo mismo, disparo dual, todas las invocaciones a la mitad. Flecha paralizadora, adaptabilidad. Desgarrar lo mismo con un daño de ataque, deja desgarrado la carne del objetivo.
Meditación lo mismo, es como el ojo de águila, pero de arcos cortos. Ralentizar y tiro de repetición tendría el sistema de rango 3, área 3. Invocación 0,5. Daño de ataque 125%, daño punzante 750. O sea, lo podría hacer tranquilamente un cazador con sangre fría y hacer mucho daño. Tenemos trucos, puño aturdidor, invocación, ataque sorpresivo, fineza es para daño melee recibido. Fíjense que poderes que están totalmente inutilizables se pueden utilizar, entonces hay como hay más abanico, o sea, hay más abanico de poderes, pero como hay muchos poderes que no requieren ningún punto, entonces se pueden usar muchos poderes. O sea, vas a terminar teniendo, si antes tenías 10 poderes, ahora quizá puedes llegar a tener 20. Entonces, esa tercera barra de poderes se va a poder usar tranquilamente. Toque pegajoso, un poco más equilibrado. Pelea sucia es una instancia en la cual puede pasar el arquero. Sin costo de mana, activable. Bonus de daño más 20%, rango menos 40. Recarga 30 segundos. Entonces, el arquero en situaciones, en un fuerte, va a poder sacrificar ese extra que tiene de rango por más bonus de daño y desactivarlo cuando él quiera. También con esto nos garantizamos de que nosotros podamos desactivar la pelea sucia cuando queramos. Hoy puede pasar que la activamos y de repente necesitamos desactivarla y no podemos. Y después otro escenario en el cual serviría es que si sos cazador, estás en la ZG, podés lanzar pelea sucia, activarlo y después camuflarte. Entonces cuando salgas del camuflaje vas a entrar con la pelea sucia activada. Uno, tiro de distra, invocación. Y después los últimos 3 poderes no requieren ningún punto. Emboscada, represalia y flecha con abrojo. Después acá hay un tema con la evasión. Supongamos que somos un bárbaro con un martillo de 2 manos muy lento. No tenemos ninguna velocidad de ataque extra en ningún lado. Y llegamos al mago y le tiramos un ataque básico. Y la salud no le bajó nada. ¿Por qué? Porque el mago nos evadió el ataque. Entonces es mucho más frustrante esa situación que ser arquero y que te evadan una flecha, ¿no? Entonces acá primero había pensado en una solución mucho más larga y después me di cuenta que lo podía resolver más fácil. Entonces, acá la idea es que si sos mago o guerrero, tus ataques básicos siempre van a entrar a todos. Ya no hay chance de que te lo evadan. La magnificación es una bolita que va que te sigue a todas partes y siempre impacta. Siempre. Y el guerrero lo mismo. Te acercás con el personaje y le tirás un ataque básico y siempre va a impactar en cualquier objetivo. A no ser que un arquero se ponga capista. Ahí sí te lo va a evadir. Pero si sos arquero, tus flechas no la va a poder... a los magos y a los guerreros siempre van a impactar. ¿Por qué? Porque los magos son lentos por sus túnicas y los guerreros también son lentos por sus pesadas armaduras. Entonces, cuando vos le tires flechas a los magos y a los guerreros, siempre van a entrar. Pero los arqueros, como son más ágiles y tienen su atributo principal, destreza, ellos de vez en cuando te pueden evadir a una flecha. Con un 7%, un 6% de probabilidades, nada más. Entonces, acá para lograr eso, a la destreza le ponemos que aumenta el daño con arco y la evasión en los arqueros. Y la evasión sería la capacidad de disuadir flechas. Y después a los magos y guerreros les ponemos una pasiva oculta que les da menos 100% de evasión del oponente, cosa de que sus ataques siempre impacten. Y también le ponemos una pasiva oculta menos 100% de evasión. Que este menos 100% de evasión está en los guerreros, está en el berserker, está en
instancia ofensiva, pero no en los magos. Y a las criaturas les haríamos lo mismo. Entonces, cuando seas guerrero, o sea, tu mago, no vas a tener que preocuparte por si te lo vade o no. O sea, no vas a tener que pasar por esa situación frustrante de que justo ese ataque te valió. O sea, yo me fijé y el 6% de evasión funciona. O sea, los magos llegan a 3%, me parece, de evasión. Funciona bien, digamos. O sea, de 100 golpes, solamente 3 te evade. Y funciona bien, no digo que funcione mal el sistema. Lo que digo es que la situación es frustrante, digamos. Entonces, y es tosca, o sea, eliminarlo es lo mejor. Bueno, tenemos de esquivar, invocación 0,5, movilidad no requiere ningún punto. Acrobático, reflejo felino no requiere ningún punto, es una evasión más 25%. Como dijimos, es solamente la capacidad de disuadir flechas. Eludir conjuros, más equilibrado. Perfil bajo, lo que tiene es que es mucho más penalizante para el tirador porque le desactiva saetas. Entonces lo que vamos a hacer es que perfil bajo y santuario no desactiven poderes activables. Entonces es mucho más atractivo el poder. Y, o sea, no desactiva saetas. Y el conjurador, cuando sale del santuario, no queda tan expuesto, digamos. Astucia no requiere ningún punto, inteligencia más 15. Serían 150 mana. Tácticas evasivas no requiere ningún punto. Hijo de viento tampoco. Entonces, todo esto, por ejemplo, si vos, siendo arquero, elegís la rama al 19 de evasión, te vienen con unos extras. Pero si elegís trucos, tienen otras cosas. Bueno, ahora empezamos con el cazador. Tenemos flecha enredadora. Espíritu salvaje no requiere ningún punto. Vigilancia enemiga tampoco. Yo vengo jugando con un cazador hace 14 años y nunca probé la vigilancia enemiga al 5. Y la probé para ver si era mejor tenerla al 5 que al 2. Y me encontré con que el vigilancia enemiga al 5 es como que te da mucha más información en la ZG para el cazador. O sea, el cazador se puede mover por lugares por ahí que no hay tanta gente y está mucho mejor, digamos. Bueno, después tenemos camuflaje con invocación instantánea. Acá hay varios temas con el camuflaje y quiero nombrarlos. O sea, por ejemplo, hoy vamos con nuestro cazador con un ritmo en la ZG, venimos, vamos corriendo, vamos rastreando. Y en un momento decidimos camuflarnos y el personaje es como que se detiene de golpe, o sea, venía con un ritmo, se detiene en seco, lo castea por 4 segundos y después se vuelve a reincorporar al ritmo en el que venía. Entonces con esta invocación instantánea es como que va suelto, o sea, no rompe de manera seca con ese ritmo en el cual venía. Después tenemos otro escenario, el cual que no es limpio, que nosotros tenemos seleccionado al cazador. El cazador se camufla, el sistema nos saca la selección del cazador, o sea, nos lo deselecciona, y nosotros por medio de un bug o algo que hay ahí, lo podemos volver a seleccionar por otros 3 segundos más o 4 segundos. Y después otra vez el sistema nos lo vuelve a deseleccionar. En cambio, eliminamos todo eso que está sucio. Y este camuflaje, o sea, vos tenés seleccionado al cazador, el cazador se camufla, pero el sistema no te lo deselecciona. Te lo deselecciona después de 4 segundos. Y ahí ya no lo podés volver a seleccionar. Es mucho más limpio. Después, con esta invocación instantánea, eliminamos toda esta situación que se genera cuando persiguen al cazador. El cazador se va y se esconde al árbol y está 4 segundos ahí con una situación súper tensa. Esa situación se elimina. No digo que sea mala ni buena. Lo que digo es,
suma. O sea, con esta invocación se puede eliminar y no estoy eliminando nada positivo, digamos, ¿no? Y después este camuflaje con invocación instantánea va a poder ser útil en otros escenarios. No sé, por ejemplo, estamos en un 3 versus 3 y en ese 3 versus 3 tenemos un caballero que nos está pegando, que nos agarró, no sé, con una reducción de velocidad de movimiento, y nosotros podemos camuflarnos, dejar que ese caballero nos golpee por 4 segundos más, y después que gracias a ese poder pudimos zafar, digamos. Pero claro, si después salimos del camuflaje, tiene una recarga de 120 segundos. Bueno, después tenemos sangre fría, con menos 100% de evasión del oponente, para que garantizar de que esos normales que son importantes entren. Acá en vez de sentencia a muerte va al tirador. Acá está el tiro buscador, que sacaría constitución. Ligereza heredada, no necesita ningún punto. Es como un cuernito con área 6. Duración 30 segundos. Da velocidad de movimiento más 15%. Y una regeneración de maná. Confundir, se puede volver a lanzar desde el camuflaje, recarga 60 segundos. Revelar no requiere ningún punto. Con la invocación a la mitad es mucho más fácil de lanzar. Todas las descripciones hay que sacarle las cosas que quedaron ahí, como acá dice camuflar cadáver, dice el revelar. Entorno acechador no requiere ningún punto. Sacamos la planeación de velocidad de movimiento. Hay muchas veces que estamos en el medio de la guerra y un cazador nos tiró un entorno acechador y nos hizo más lento y no podemos desactivarlo. Entonces, o sea, un aliado puede penalizarnos. Entonces acá y el entorno acechador nunca terminó de ser atractivo, nunca terminó de ser un poder suelto. Sacamos la planeación de movimiento, invocación instantánea, y el área para que se te salga la invisibilidad es más grande. Entonces no tienen que estar todos juntitos así pegados en una situación medio incómoda, ¿no? Otra cosa que no mencioné es que el camuflaje, por ejemplo, hoy se puede lanzar si te tiraron oscuridad. Si te tiraron oscuridad no se podría lanzar. Bueno, después tenemos mascotas. Dominio natural no requiere ningún punto. Entonces esto va a hacer que todos los cazadores tengan una pet atrás de su nivel. Hoy, por ejemplo, hay cazadores con un escarabajo nivel 2 atrás para usar el activable con rango de ataque. Entonces esto va a hacer que siempre tengas una criatura atrás. Y bueno, la idea acá es que si sos de Ignis, vos andes con una criatura de Ignis atrás. O sea, que si vas a andar con un troll, que andes con el Toltar rojo de guerra. O criaturas nuevas como el Orco Ignita Héroe 60, el Lobo Dorado, la Pantera, el Puma, el Igneo, la Hiena, la Anaconda o la Cobra Rey, la negra. Si sos de Sirtis, irías con el Troll de guerra, que la idea es hacerle un pequeño rework para sacarle esas partes rojas que tiene, que son mínimas. O Cíclope Guerrero Campeón, Orco Héroe, Lobo, Leopardo, León, Oso, Tigre, Legendario. Y si sos de Alcius, un Tral de guerra, que a este sí hay que hacerle el rework, que sea todo el azul. El azul de la nieve, lo ubicamos en la península, en la parte de la nieve, y queda bien de Alcius. Y obviamente el Yeti gigante, el Orco Héroe también, el Lobo Oscuro, el Diente de Sable, el Oso Albino, el Lobo Blanco, el Gran Tigre Blanco, el Oso Pardo y el Smilodon. Bueno, después tenemos, hablando de lo que es tosco, el Cólera Bestial. Hoy en día, 300 de maná, 2 segundos de invocación para que nuestra pet haga algo de daño. Acá es una pasiva donde nuestra mascota se vuelve agresiva solamente cuando al atacar. Bonus de daño. Bueno, acá hay que ver. La idea es hacer un folleto con todos estos. Con estas criaturas. Ver cómo es su daño.
de qué se trata la criatura. Hoy no hay información acerca de eso. ¿Cuánta vida tiene? Entonces, con un folleto, por lo menos con las criaturas más importantes del nivel 60. Sus resistencias, lo que sea. Defensa salvaje tipo pasiva. También. Revivir mascota no requiere ningún punto. Vista prominente pasiva también. Rango de ataque. Quitamos el menos 25% de daño de ataque de la PET. Armadura natural. Furia natural. Invocación instantánea. No está afectado por el control del arma. Acá Coraza de la Bestia no termina de servir. Se llamaría Furia de la Bestia. Y en vez de 80% de resistir daño solamente, que así solamente no, o sea, solo eso no sirve, daría un mezclado de resistir daño, velocidad de ataque, velocidad de movimiento y bonus de daño. Eliminamos la estela esa amarilla y la cambiamos por la estela del cólera bestial. Después hay otras cosas, pero no voy a entrar en detalle. Bueno, ahora empezamos con el tirador. Tenemos al tirador a base de básicos y críticos, el que uso yo. Pero claro, cuando mezclas mirada de halcón y disparo rápido, el tirador empieza a lanzar una banda de flechas y cada flecha gasta 40 de maná y 30 de salud. O sea, es imposible mantener un ritmo de golpe a una puerta, a un líder o en la batalla misma. Y después tenemos el tirador de guerra, que sería basado en poderes como proyectil arcano, flecha etérea, ataque letal. Que esos poderes están desactualizados de daño, tienen un tremendo gasto de maná y una invocación larga. Entonces acá tenemos maestría en flechas, que sería una rama tipo brujo, en donde sus poderes no dependen del daño de ataque. Entonces tenemos primero saetas recargadas con maná menos 5 por golpe solamente, como para respetar la temática del poder. Bonus de daño en vez de bonus del arma. Bueno, mordida de serpiente, fuego de Ignus. Es un poder que está muy bueno para el leveo, pero como es un área, le terminás pegando a las demás criaturas y te empiezan a correr. En cambio, este sería una flecha con rango 15 a un solo objetivo, el cual pierde velocidad de movimiento. Mucho más directo, mucho más fácil de lanzar. Y que también sirve para el leveo. Explosión de aguja, lo mismo, rango 3, área 3. Invocación 0,5, muy buen daño punzante. Proyectil arcano, daño de elementos un poco mejorado, recarga, invocación, maná. Ola invernal, flecha etérea 750. Ráfaga de viento lo podés usar al 1 como interrumpidor. Hoy al 1 gasta como, no sé si 120 de maná por 2 segundos de mareo. Y acá tenemos lluvia de fuego, eliminamos el 100% de ataque, pero le ponemos un buen daño base de fuego. Invocación, maná y recarga equilibrados, no requiere ningún punto, lo mismo que flecha de rayos, tampoco. Maná le sacamos... bueno, no, esto tiene un buen daño base eléctrico y esa velocidad de menos 15% de movimiento. Y ya acá en la rama maestro en puntería tenemos poderes que sí requieren que están relacionados al daño de ataque. Vista mortal, estos buff tienen invocación instantánea. Sentencia a muerte, rango 0, daño de ataque. Le deja un daño de rango recibido más 15%, con una duración de 20 a 40, depende del nivel. Sería la estructura del ataque sorpresivo, ¿no? Que siempre se usa al 1, pero acá también lo puedes usar al 5, por el daño extra de ataque. Tenés maldición de cíclope, 150% de daño, 6 segundos de no puede atacar. Ataque letal, dijimos la invocación a la mitad. Esa chance del más 60% extra tiene un 70% de probabilidades de que sea efectivo en vez de un 32%. Maná 180. Acá el enfocar es una instancia que tiene el tirador. Elige sacrificar velocidad de movimiento por un extra de rango de ataque, pero en vez de 10% son 20. Acá con estos 20 más el 20% de la pasiva más el tiro parabólico, podemos ver tiradores tirando bien de lejos.
Perforador de piel, lo mismo, rango 0, daño, pero con protección menos 50%. Y después tenemos posición estratégica, mi mirada halcón, que no requiere ningún punto y los dos tienen invocación instantánea, duración 40, recarga 60. Tenemos la flecha de fuego que no solo disiparía parálisis, sino inmovilizar, mareo, aturdir, noqueo y no puede atacar. Sería como un disipar magia, pero que no disipa los confundir, etc. Es como para ayudarlo al aliado, hacerle un boom de fuego como para que salga de la situación en la que está. Bueno, instinto asesino, en vez de un activable, sería una pasiva que se te activa automáticamente cuando el tirador llega a las tarimas o a las zonas altas de los castillos. En vez de rango de ataque sería velocidad de ataque. Y bueno, ahora empezamos con el mago. Acá en el 60 la idea sería sumarle 65 puntos de disciplina y 10 puntos de poder. Estos puntos extra de disciplina los vamos a ver ahora. Pero estos 10 puntos extra de poder de mago son porque el mago tiene los mismos puntos de poder que el arquero y el guerrero en el nivel 60, pero ellos tienen una rama más, digamos. Todo en una rama más, entonces se le suma esos 10 puntos extra un poco para equilibrar eso. Bueno, tenemos encantamientos. Dijimos que los NPC, las mascotas de los cazadores y las invocaciones pueden recibir cualquier tipo de buff, cualquier tipo de curación. Invocaciones de 1 segundo. La estela de bendición queda ahí todo el tiempo generando ruido visual. Desaparece después de 5 segundos. Bueno, acá lo que tenemos es que la mayoría de los brujos llegan a esta rama solamente al 13 para disipar magia al 3. Entonces con esos puntos extras llega al 15. Puede poner disipar magia al 4 y le queda esta pasiva que no requiere ningún punto, que sería duración de poder más 15%. Tenemos torpeza, equilibrado, y disipar en magia no requiere ningún punto. Recarga 90 segundos. O sea, recarga 90 segundos porque todos los poderes que tenían 180, ya vimos el tifón, lo que sea, terror de sultar, maestro de destrucción, piel de acero, todos esos poderes que tenían 180 se bajó a 120. Por eso este también se bajó un poco a 90. Bueno, maestría máculos. Yo quiero decir que todo esto es el resultado de un año entero de trabajo, digamos. O sea, hubo 50 versiones anteriores y siempre se me ocurría algo nuevo y iba rápido al celular o al compu a anotarlo antes de olvidármelo. Y es un prueba de error que siempre terminé, o sea, encontrando una mejor solución o encontrar una solución, pero esa solución traía otro problema. Entonces, esto es el resultado final de muchas versiones anteriores. Acá lo que tenemos son las magnificaciones pasivas, con un daño de fuego más 50%, más 50. Eliminamos lo de la inteligencia. Aceleración arcana, tipo activable. Magnificación de hielo y de electricidad, lo mismo, pasivas. Magia de combate no requiere ningún punto, bonus de daño más 15%. Esto del brujo clásico que no usa magnificaciones, pues con esos puntos extra. O sea, lo que tenemos acá son... O sea, yo me basé también en... Necesité armar como configuraciones bases, digamos, para guiarme un poco, ¿no? Por ejemplo, tenemos el brujo clásico. Entonces, como la rama Warmaster no requiere ningún punto, tenemos estos 3 al 19, control de maná al 19, mental al 19, y con esos puntos extras llegamos al 15 encantamiento y al 7 este poder. Ahora le voy a mostrar algunos más. Control metabólico, un activable con, en vez de concentración, da inteligencia. Sangre de dragón en esta rama. Proyección arcana tipo pasiva, rango de ataque más 20%, no requiere ningún punto. Furia de Ending 120 segundos, mana 400. Después tenemos control de mana, barrera mágica. Primero le puse activable, pero después me di cuenta que si necesitábamos renovar esa barrera que fue dañada, el sistema nos lo iba a desactivar, digamos. Entonces, en vez de eso, le puse en vez una duración de 360 segundos,
cosa que nos podamos olvidar por un tiempo largo de renovar esa barrera. Sacrificio ambicioso en un nivel menor para los magos. Devoción arcana activable. Ignición de maná, un poco actualizado. Unión sinérgica no necesita ningún punto. Recarga 5 segundos, maná 300. Campo estático, el mago se envuelve en un campo energético de maná que reduce el daño melee de sus enemigos. Sería la estela, esta cada ciertos segundos, pero con un color azul maná. Acá dijimos que los arqueros y guerreros todos se redujo considerablemente maná, pero los magos no, porque o sea, el mago lo que tiene es que no tiene grandes problemas con el maná. Y en cierto sentido también es divertido cuando vos gastas maná y después lanzás el sacrificio y te regenerás con el conju o tirás un vampirismo con el brujo. Pero de todas maneras acá puse la 1 de maná, no requiere ningún punto. Maná más 500. Y acá el comunión de maná no requiere ningún punto, entonces los magos van a ser todo el tiempo fuentes de maná constantes. Esto tiene un área de 10, maná más 10 por segundo. Acá básicamente el brujo invierte 600 de maná, los recupera en el lapso de 1 minuto y los duplica en el otro minuto. Después tenemos pilón de maná, no requiere ningún punto. La idea sería ponerle en vez de la estela rosa un color azul maná que respete la temática del poder. Tenemos mental, misil arcano. Llamará sería como un misil arcano pero con rango 3. Mucho más fácil de lanzar para el nuevo jugador. Mucho más directo. Y no hace falta que sea un área, digamos. Bueno, plaga de insectos. Empuje mental, no le puse el sistema de rango 3, área 6, por ejemplo. Porque yo me encontré con el conjurador que tenía adelante mío un aliado y un enemigo, 2 guerreros. Y yo estaba curando a mi aliado. Y en esa secuencia de curaciones y buff, yo le pude tirar un empuje mental sin tener que cambiar la selección. ¿Se entiende? Entonces, en ese caso, sirve más que sea un área. Pero en los casos que ya mencioné del guerrero, o por ejemplo, que todavía no lo vimos, el estallido de cristales de un brujo, le conviene mucho más que sea rango 3, área 3. Mucho más directo. Y acá, como vemos, todos tienen recarga global muy corta. Este es un tema con los magos. Principalmente los que usan el mago me van a entender mejor. Pero cuando vos sos mago, en un momento de la batalla, es como que estás reservado y estás tirando como un poder detrás del otro. O sea, como una secuencia de poderes. Y tu mago está como lanzando un poder atrás del otro. Es re atractivo como se ve al mago lanzando uno atrás del otro. Pero hay poderes, como por ejemplo la bola de fuego en el brujo que tiene, o el regenerarse del conjurador, que tiene recarga global corta. Entonces esa recarga global corta hace que te corte la secuencia de poderes. Entonces vos de repente ibas a pleno y de repente tiraste una bola de fuego y quisiste seguir con esa secuencia de poderes y no pudiste porque el sistema como que se te tosqueó el personaje. ¿Por qué? Porque por la recarga global corta. Entonces se siente así, se siente tosco. Ahora, hay que entender que la recarga global no depende del poder que se lanza. Depende del movimiento que hace el personaje. Por ejemplo, si en el sistema actual vamos a los ataques ofensivos de los guerreros, vamos a ver que todos tienen recarga global normal. Si vamos a los ataques ofensivos del arquero, todos tienen recarga global corta. ¿Por qué? Por el movimiento que hace nuestro personaje. No es lo mismo el movimiento que hace el arquero cuando simula que lanza una flecha, la rapidez de eso, que el movimiento que hace un bárbaro cuando lanza un impacto vigoroso con su martillo de 2 manos o con su arma de 1 mano. Entonces, podemos decir que la recarga global depende del movimiento de que hace nuestro personaje. Si por ejemplo, el revivir, el conjurador levanta las manos y ese movimiento tan exagerado y tan largo hace que la recarga global sea más larga.
Entonces, mientras el mago haga el movimiento normal con su báculo o el movimiento que hace con la bola de fuego, todos tienen recarga global muy corta. Entonces vas a poder tirar de forma libre la secuencia de poderes que vos quieras. Y vos me dirás, che, pero ¿puedo tirar 16 poderes seguidos? Sí, pero vos no vas a tirar 16 poderes seguidos. Porque en un momento la dinámica de la batalla o del combate te hace que te frenes y tengas que ver qué está pasando. Y de acuerdo a ver lo que está pasando, vas a tener que ver qué poder vas a elegir. O vas a tener que, o te tiraron un poder, un confundir, o tenés que adelantarte, tenés que moverte a una posición, a otra posición, o tenés que retroceder. Entonces con esto eliminamos esa sensación tosca que nos genera las recargas, esas recargas globales. Bueno, tenemos dominio de la voluntad y maestro del tiempo no requiere ningún punto. Acá el conjurador va a poder llegar a nivel 15 y tener estos dos poderes. Masa devoradora, recarga 90 segundos, maná 300. Y ahora empezamos con el brujo. Todos estos poderes se le actualizó el año. Estallido de cristales, dijimos rango 3, área 3. Este poder es muy atractivo visualmente y con el sonido y todo. Y con este cambio, como un muy buen daño punzante, y le añadimos la penalización de movimiento de la explosión de hielo y se la sacamos de ese poder, más la recarga global muy corta, va a ser un poder clásico del brujo. Y encima por su temprano, o sea, por su nivel en la rama. Bueno, meteorito. El meteorito como que cae a destiempo. Todo eso también se ve. Muro de viento al 5, mayor duración. Puño de golem, no requiere ningún punto. Este es un poder con mucha invocación y mucha recarga. Entonces la idea es que se sienta más fuerte. Con daño aplastante 1500, aturdir 4 segundos. Terror de sultar no requiere ningún punto. Unos daños físicos un poquito extras. Tenemos nigromancia, vampirismo, si te succiona más vida de la que tenés, podría matarte. Absorción vital es una variante que se puede usar al 5 o al 1. Tenemos acá el cremar, siempre lo consideré negativo, es negativo para el juego. Y bueno, vi la imagen y se me ocurrió que sea un revivir básicamente. Y después de eso me acordé de la escena de Game of Thrones cuando la bruja oscura revive a Jon Snow. Bueno, acá todos los revivir no estarían todos a cargo del conjurador, también podría revivir el brujo, pero no haría el movimiento que hace el conjurador con las manos para arriba, haría el movimiento normal con el báculo. No requiere ningún punto, salud más 20%, maná 20%, santuario 4 segundos, la invocación la misma. Acá tenemos guardián de almas, un poder clásico del brujo que quedó desactualizado, 200 de salud por segundo. Acá tenemos guardias sádicos que vi en la imagen, son 3 fantasmitas. Y la idea es que el brujo invoca 3 fantasmas de estos blancos, que se llaman guardia sádico. Las almas invocadas por el brujo rodean a su víctima, haciéndola más vulnerable, dice la descripción actual. Sería el mismo sistema que invocar zombies. Está bueno. Acá tenemos el poseer invocación que se usaba anteriormente. Antes podíamos ver brujos con un Sarkid atrás. El Sarkid era la invocación más fuerte del conjurador. Y eso lo hacía que el Sarkid sea un clásico del juego. Hoy este poder no se usa, hoy no se ven invocaciones atrás de un brujo. Entonces acá este poder no requiere ningún punto para tenerlo. Obviamente chance 100% de agarrarlo. Y dice, el brujo puede controlar un Sarkid de un conjurador enemigo. Ahora cuando lleguemos a la parte de las invocaciones vamos a ver por qué solamente un Sarkid. Bueno, después tenemos maestro de destrucción, duración 40 segundos, un poco más, recarga 120. Tenemos elementos, bola de fuego actualizado el daño. Explosión de hielos como dijimos. Después tenemos relámpago, en vez de 2 segundos de invocación, 1,5, mayor daño eléctrico. Los dos compiten. Después tenemos comunión elemental, no requiere ningún punto, resistencia de los 3 elementos más 15%. Esto
si vos sos brujo con daño de báculo, por ahí te conviene sacrificar la rama de elementos, pero de todas maneras podés llegar al 15 de encantamiento y al 7 con esa pasiva. Después tenemos congelar en vez de 1,5 un segundo. Entonces eso va, el brujo va a agarrar al enemigo, va a tener tanto la hiedra como el congelar para agarrar al objetivo. Tormenta helada con más daño de hielo, recarga 90 segundos. Explosión de magma sin tanto maná. Tornado 3 segundos en vez de 3 segundos 2,5. Todas estas recargas globales muy cortas. O sea, el terror resultar también tiene recarga global muy corta. Está acá. Por el movimiento que hace el mago. Invocar rayo no requiere ningún punto. Le sacamos el penalizante de fuerza, pero le ponemos más daño eléctrico. Todos estos penalizantes eran muy específicos, digamos. O sea, servía para un lado, pero no para el otro. Entonces, eran al pedo, digamos. Bueno, tenemos la rama Warmaster, la bendición de salud, dijimos. Hiedra en masa, una invocación más de un segundo. Maná 400. Ahora empezamos con el Conju. El curarse tiene un extra de el 5% de salud. Recarga global muy corta. Regenerarse. Los números más equilibrados. Revivir no requiere ningún punto. En el nivel 7. Intervención divina, por ahí se puede usar al 1 con 20 segundos. O al 5. Regeneración mayor. En vez de recarga 180, 60. El conjurador quedaría con una... O sea, sería un aura. No sería un poder que sea constante. Entonces veríamos al conjurador con esos latidos, digamos, ¿no? Curación mayor, que sería como un curarse o un curar aliado. O sea, el conjurador se lo puede lanzar a él mismo y explota una explosión curativa, o lo puede lanzar con un rango de 25 a un aliado y la curación explosiva explota en el aliado. Revivir en masa no requiere ningún punto, recarga en vez de 300, 180. Ahora tenemos las invocaciones. Acá la base de las invocaciones es el invocar golem, tipo activable. Si sos de Ignis, en todos los niveles ese golem sería el golem del desierto, pero que va aumentando su tamaño dependiendo del poder del nivel del poder y también del nivel del conjurador. Si sos de Alcius tendrías el de cristal en todos los niveles, y si sos de Sirtis el de piedra. Entonces si sos 60, por ejemplo, hoy pones el golem, sería un golem chiquitito de metal, pero en este sistema tendrías un golem gigante, digamos. Si sos de Sirtis de piedra, si sos de Alcius de cristal, y si sos de Sirtis el del desierto. Entonces es mucho más atractivo, mucho más gigante. Y ahora vamos a ver que tiene diferentes funciones. Bueno, tenemos la furia demoníaca tipo pasiva. Lo mismo, las invocaciones se vuelven agresivas al atacar. Y acá tenemos 4 invocar circuit iguales, donde el conjurador invoca un demonio para que ataque al enemigo seleccionado. Duración 25 segundos, recarga 60. Son los 4 iguales. Los 4 requieren puntos. Después tenemos lazo material, no requiere ningún punto, salud más 50%. Bebedor de sangre, no requiere ningún punto. Son los ataques de los circuits invocados, succionan vida, añadiéndole a su propia reserva pasiva, absorción vital 50%. Después tenemos un golpe de golem, no requiere ningún punto. El golem hace el movimiento y hace el movimiento a daño aplastante 1000, aturdir por 4 segundos, área 6. Y este poder también le da una protección pasiva de 30%. Y por último tenemos el lazo extraplanar, no requiere ningún punto tampoco, donde el conjurador genera un lazo con su golem. Parte del daño que recibe es redirigido a este. Tipo pasiva, daño 50%. El poder
el sistema de poder es este. Lo único que hay que cambiar es que solamente esté enlazado al golem. Y el bebedor de sangre hace lo mismo. Le da absorción vital a las invocaciones. Pero lo único que hay que hacer es que solamente esté afectado a los Sarkit. De forma pasiva. Nada más. Bueno, acá la pregunta sería, ¿por qué no varié? No puse, no sé, un invocar Lich, un invocar zombies. Porque el Sarkid es la única criatura, bueno, junto a los diablillos, pero los diablillos son una cagada básicamente. El Sarkid es la única criatura que no está en ninguna parte del mapa, digamos. La única forma de que el Sarkid aparezca es que un conjurador lo invoque, digamos. Entonces, lo que tenemos acá es... Este es el Sarkid. Clásico, siempre fue un clásico del Regnum. Siempre fue la criatura más fuerte de las invocaciones. Y queda mucho más piola cuando... Si el brujo lo controla, queda mucho más plantado. Por ejemplo, supongamos que sos brujo y estás en el medio del fuerte y estás esperando y no es lo mismo tener el Sarkid ahí replantado que una Lich que está ahí en el aire, ¿viste? Y siempre fue un clásico. Después otra cosa es que, bueno, o sea, como dije, los conjuradores serían los únicos que pueden invocar un Sarkid, pero el brujo sería el único que lo puede controlar. Y después tenemos otra situación que bueno, el conjurador los invoca y les tiene que poner la furia demoníaca para que hagan daño. Entonces, yo lo que probé fue el conjurador, invoqué el Sarkid, le puse la furia demoníaca, lo controlé al Sarkid y después rápidamente le hice daño. Y claro, el Sarkid seguía con la furia demoníaca, pero después de los 20 segundos se le terminó. Entonces, el conjurador con esas pasivas, el Sarkid sale ya con daño, con extra de salud y con la absorción vital. O sea, si saca 250 recupera 125 de vida. Y cuando el brujo lo controla, esos tres poderes, esas tres pasivas también están en este Sarkid. Bueno, y después con respecto a lo otro, lo que terminamos teniendo, si vamos a las configuraciones base, esta por ejemplo es la configuración base de un conjurador clásico, donde tenemos, bueno, no tenemos ningún punto en la rama Warmaster, 19 acá, 19 de curación, 19 encantamientos, 19 control de maná, 15 mental, maestro del tiempo, dominio de la voluntad. Acá se le puede poner la pasiva de báculo y podemos poner la rama al 19, 5 puntos en el golem. Y tenemos la pasiva al 50% con el golem, la armadura, el golpe de golem y el lazo extraplanar. O sea, el golem, si bien no hace daño, nos puede estar atrás tanqueando. Lo mismo con el conjurador con daño de báculo. Por ahí, como es un conjurador que está más enfocado a hacer daño, elimina la curación al 19, el revivir en masa, y opta por otra vez la rama al 19 con el mayor tanqueo. Todos estos números se pueden... primero se prueba y después los números se ven. Pero lo importante es la idea, digamos. O sea, vos lo que tendrías es como la composición de los grupos, de los ejércitos, estaría conformado por las diferentes razas. Dijimos las criaturas de nuestro reino, un Toltar, Pantera, lo que sea, y los golem de acuerdo al reino. Entonces del otro lado, por ejemplo, no sé, son de Alcius y vas a ver golem de cristal con Toltar azules y Yetis o dientes de sable. Tipo la película de Narnia que se compone por diferentes criaturas, los dos lados. Bueno, esto es lo mismo. Claramente es mucho más atractivo. Entonces acá
Y después, obviamente, en la configuración de invocador de Circuit, obviamente pone el golem al 5, pero este golem tiene la pasiva de la furia demoníaca, entonces el golem también hace daño. Y acá tenemos poderes como torpeza al 5, que sirve mucho. Y el conjurador puede, o sea, pone bendecir arma al 5 y ahí sí los puede, si tiene el tiempo necesario, los buffea a los Circuit, buffea al golem, los cura. Bueno. Y por último tenemos... en la parte de acá, hechicería, armadura de energía, duración 90 segundos, recarga 80. Silueta cambiante sería como un escudero de compañero, donde al aliado le damos daño de rango recibido menos 15%, duración 90 segundos, este también duración 90. Mente en blanco, invocación instantánea, dijimos, le sacamos la estela verde esa parpadeante, pero él no puede invocar poderes de daño, sería pasivo. Entonces el conjurador no puede desactivarse mente en blanco y tirar la hiedra, porque es medio tosco, no sirve. Después tenemos espejo del karma, que habría que ver cómo se lo maneja con el lazo extraplanar que dijimos. Barrera mágica, muralla material, la estela desaparece después de 5 segundos. El poder para daños de rango recibido sería la cúpula de protección, que le da menos 20%, duración 20 segundos, la mitad del muro de viento, pero afecta a los aliados. Santuario no requiere ningún punto, piel de cero tampoco. La bendición de mana y todas las recargas globales muy cortas. Bueno, eso es con respecto a lo que es balance. Hay otras configuraciones, pero, o sea, tenemos armas de 2 manos, duales, soporte, ofensivo, maestro en flechas sin tanto set. Bueno, eso me olvidé de mencionar, que esas flechas de esa rama, al no estar relacionadas con el daño de ataque, por ahí un tirador que no tiene arco de mainas, todavía no tiene la joyería Warmaster, puede tener un buen impacto en la guerra. La cosa de críticos, maestro en puntería con buen set. Y bueno, en el cazador tenemos más variantes: penalizante tanque, daño a rango, cacería solitario 2, con tiro de repetición. Algunos tienen la rama de evasión al 19, otros tienen trucos al 19. Hay como muchas variantes. Bueno. Y para terminar, tenemos, no sé, por ejemplo, razas y atributos. Tenemos la raza de los guerreros, donde acá el guerrero más fuerte sería Ludgar, con 40, o sea, tenemos el atributo principal, la constitución y las otras tres atributos, que todos tenían 20. Y después se juega entre el atributo principal y la constitución. Entonces, en ese juego, el Ludgar sería el guerrero más fuerte, y los otros serían un mezclado, una variante entre fuerza y constitución. Después tenemos al elfo como el arquero más fuerte, y al mago, al elfo oscuro, como el mago más fuerte. Si vamos al sistema actual, vamos a ver que el Nordo es el guerrero más débil. Y vos mirás, o sea, por su fuerza y su constitución. Y vos mirás, sí, pero tiene extra en concentración e inteligencia. Sí, pero... O sea, ¿qué será? 40 de maná y 1% de velocidad de invocación. Y tenemos al enano como el más fuerte. Yo elegí a Ludgar por el enano porque el Ludgar es como que está mucho más expuesto. O sea, es mucho más fácil de cliquear, digamos. En cambio el enano es mucho más escurridizo. Después, hoy en día tenemos otra vez al Nordo y al Alturian como los arqueros más débiles. Y al semi-elfo como el arquero más fuerte. Y en los magos tenemos al elfo oscuro y al Alturian como los magos más débiles. Y al Esquelio y al Ludgar como los magos más fuertes. En cambio con el sistema que mencioné yo, está todo más equilibrado. Después hay otras cosas que están buenas, pero no voy a mencionarlas todas. Bueno, o sea, hablando de esta situación, estas situaciones que mencioné como medio frustrantes, por ejemplo, somos cazador, bajamos a un bárbaro, le tiramos confundir, le tiramos distra, nos bufeamos, le tiramos emboscada
y nos lo resistió la emboscada por un 7%. Y de repente lo tenemos encima, nos tiró al piso, ya nos enquilombó todo. Entonces, toda una situación frustrante. Eso antes en el reino anterior no pasaba. En el reino anterior vos sabías de antemano que un caballero, por ejemplo, por su pasiva firmeza, podía resistirte. O un mago con su mente en blanco ya activada podía resistirte. Pero después vos, o sea, tenías pensado quién podía resistir y quién no. Entonces sacamos todo esto resistir y movilizar para que no suceda todas esas situaciones frustrantes. Después tenemos Constitución, sería 30 de salud para todas las subclases. La fuerza sería 3 de daño para bárbaro y caballero. Destreza 2,5 para tirador y cazador. Inteligencia 3 para brujo y conjurador. Y después tenemos más cosas. Tenemos, por ejemplo, más porcentaje de rango de ataque en yelmo de guerrero. 2% de rango en una lanza de 2 metros son 2 centímetros en el ataque. O sea, no sirve para nada. Eso se cambia por 1 constitución, entonces mucho mejor. O sea, vamos como, la idea es limpiar todo. Bueno, hay más cosas, pero no voy a entrar en detalle. Cambios generales también, por ejemplo, hay que poner un ranking de oro donado. Es importantísimo poner un ranking de oro donado para premiar a esa gente que pone la tarasca para las mejoras. Son 300 de cada de oro nomás. Bueno, ponelos vos. Tenemos raza de atributos, armas y armaduras. Acá hay varias cosas. Bueno, primero las armaduras de los guerreros serían de caballero y barba serían de guerrero. Entonces podríamos el guerrero podría tener más variantes a la hora de elegir qué visual va a tener su armadura. Entonces podríamos ver bárbaros así o así. O vi este caballero en Alcius tiene un escudo con la armadura de bárbaro. Es una opción. Como opción está buena. Y solamente se puede aplicar en el guerrero, porque vos de antemano ya sabés perfectamente si es un bárbaro o un caballero. En cambio no se puede aplicar en arquero o mago, porque no vas a saber si es conjurador o brujo o tirador o cazador. Y después tenemos otras cosas. Acá la idea era... Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Pero nuevas armas como maza de Adá en secundaria, lanza de Adá en secundaria, espada de Tenax secundaria. Bueno, todo esto así. Pero acá lo principal es que está todo mucho más simple, claro y directo. Por ejemplo, si tenés una espada de una mano, todas las espadas de una mano tienen velocidad media. Y si es de la rama cortante, su daño base es todo cortante, no tiene un mezclado, digamos. Entonces, la pasiva más 15% va a tener más efecto. Si es una espada de 2 manos, todas las espadas de 2 manos tienen velocidad lenta. ¿Por qué? Porque, o sea, una espada rápida... las espadas medievales tienen un peso, digamos. O sea, no puede ser rápida. Rápida puede ser un arco o un báculo, pero no un arma de guerrero. Bueno, tenemos hachas primarias, velocidad lenta. Todas las hachas de 2 manos muy lenta. Antes en el Reino Antiguo se usaba el hacha lord de 2 manos muy lenta y pegaba unas cruces tremendas. Acá sería lo mismo. Martillos primarios lentos. Martillos de 2 manos todos muy lentos. Mazas medias. Maza de 2 manos lenta. Lanzas lentas. Lanza de 2 manos muy lenta. Bueno, las rapier serían medias. Después obviamente hay otras cosas. Como por ejemplo, bueno, lo que tienen las secundarias es que dice que son velocidad media. Pero eso es mentira, porque esa secundaria, si tu primaria es rápida, esa secundaria se convierte en rápida. Si tu primaria es lenta, esa secundaria se vuelve lenta. Pero no es que por volverse lenta aumenta su daño.
y por volverse rápidas disminuye. Entonces, eh, termina siendo que las duales con velocidad lenta no sirvan. Entonces, eso también se soluciona. ¿Cómo? Y que si vos tenés, o sea, las hachas se pueden usar con hachas, las espadas con espadas y así. La lanza con lanza. Entonces, ahí vas a terminar respetando, o sea, la velocidad del arma. O sea, yo lo pensé mucho más y es la mejor opción. O sea, le dediqué mucho tiempo para ver la mejor solución y la mejor solución era esa. Entonces, con eso, cuando vos unís las dos secundarias, termina quedando casi como si fuera un arma, o sea, un arma de dos manos. O sea, están todos los daños equilibrados. Y por último podemos ver los movimientos antiestéticos, esto ya lo nombré. Eso, o por ahí guardamos el arma y nos bufiamos y queda nuestro personaje sin las armas. O podemos dar un básico y después guardar el arma. Y también no es muy estético. O podemos lanzarle un ataque ofensivo a un enemigo. Y queda así. Entonces, está escrita la solución. Pero básicamente la idea es que si vos pones un buff, tu personaje tarda un segundo en ponerse en modo ataque y después tira el buff. Como desquiciamiento y eso. Y lo que sucede es que una vez que te pones en modo ataque, este poder empieza como una recarga de 5 segundos. Entonces, por ejemplo, vos diste un ataque básico y esos 5 segundos vuelven a iniciarse. Entonces no puedes guardar el arma enseguida, tenés que esperar 5 segundos. Y ahí se reinician de nuevo. Lo mismo si tiras un buff o si tiras un ataque ofensivo. Y ahí ahí ya puedes guardar el arma. Lo mismo si vas y le tiras un poder ofensivo. Primero el personaje saca el arma, tarda un segundo y ahí le tira el poder. Bueno, pues hay bugs y más cosas que ya mencioné. Así que nada, eso sería todo. No hay mucho, o sea, hay más cosas, pero son más detalles. Y, o sea, lo más importante ya lo dije en estos últimos dos videos. Eso es todo. No hay mucho más que esto, así que bueno, cualquier cosa, lo mismo que dije en el otro video, me pueden escribir. Si quieren dar algún aporte, lo pueden hacer. Y bueno, si necesito subir algún otro video, lo subo. Y si no, nos vemos en el Regnum cuando entro, digamos. Así que nada, nos estamos viendo. Saludos.